Retomamos el contacto con los amigos de Ferrovía. Ustedes ya lo saben, estamos armando la biblioteca de REC y para eso, por supuesto, hay que ir y hablar con los que saben, con los libreros. Nosotros tenemos un amigo librero que es Santiago Benvenuti. ¿Cómo va, Santi? Hola, Lucho, ¿cómo estás? Muy bien, yo. Y sí, seguimos con este camino de ir completando la biblioteca de REC, que ya va teniendo su pequeña historia. Entonces me pareció que es un buen momento esta semana para empezar a agregarle libros de historia, justamente. Y sí, imprescindibles para un medio de comunicación. Así que, si te parece, vamos directamente con el clásico. ¿Qué clásico tiene que tener nuestra biblioteca de historia? Bueno, el clásico es un clásico contemporáneo, sería, porque es un libro que tiene 3-4 años circulando, de Yuval Noah Harari, De animales a dioses, se llamó acá en Argentina. Sapiens es el título con el que salió en el mundo el libro. Y lo que propone es una historia de la humanidad. Es un libro que yo creo que es de los libros que he leído con mayor gusto. Es un libro espectacular que habla de la historia del Homo sapiens como especie y va haciendo un recorrido desde los primeros momentos, cómo fue adaptándose, cómo fue extinguiendo grandes mamíferos, incluso cuenta que convivieron otras especies de homínidos y cómo lo fue eliminando, lo pone como una especie, o sea, nos hace entendernos como especie desde un lugar distinto al que estaba concebido un poco en la historia en general, y sobre todo le da mucha importancia a la cultura, porque él explica cómo un mono por ahí de 1,70 m, 1,80 m, como son los homínidos, termina llegan a Australia y extinguen al gliptodonte gigante, que es un bicho que era como una habitación de grande. Y bueno, eso lo pueden hacer en base a los lazos culturales, a la comunicación. Entonces, con estas anécdotas o con este recorrido histórico, hace todo un ejercicio muy interesante de la construcción de la civilización, llegando hasta entender nuestros días, y es realmente espectacular. Y de hecho, con este libro se posicionó él como uno de los grandes pensadores contemporáneos, que al punto de ser referente de Jeff Bezos, de Mark Zuckerberg, de Bill Gates, de los popes del mundo que manejan, que cortan el bacalao, lo tienen a él, lo escuchan cada vez que dice algo. Mirá. Así que bueno, es un libro de historia de la humanidad toda, y sobre todo para entendernos un poco como especie y como cultura. Así que lo recomiendo para la biblioteca y para prácticamente cualquier lector, porque es un libro sobre todo de divulgación. Así que está escrito en un lenguaje llano y accesible. Buenísimo, lo sumamos entonces como clásico. Y vamos a ver con qué novedad nos sorprendés. Como novedad es un libro recién salido de la imprenta, con olor a tinta fresca, de la editorial Crítica. Se llama Eric Hobsbawm, Una vida en la historia. Es de Richard Evans y justamente versa sobre la vida y sobre la obra de Eric Hobsbawm, el gran historiador inglés que le dio un poco el marco teórico más usado, sobre todo en las universidades de acá Argentina, sí. Para entender sobre todo el concepto del siglo XX corto, que va de la Revolución Rusa a la caída del muro de Berlín. En su clásico Historia del siglo XX es como un libro de estudio y un eje central. Y este libro, si bien es una biografía, nos sirve muchísimo para entender el siglo XX, tomando pequeños datos de Hobsbawm, desde su recorrido universitario hasta su incursión en el jazz, a cómo fue haciendo su escalada teórica y por las distintas instituciones universitarias, y cómo su pensamiento fue echando luz sobre distintas facetas de la historia. Entonces es una biografía, es un libro bien grande, tipo ladrillo, con el que después de leerlo nos vamos a sentir magnificados por este personaje, esta persona que fue tan polifacética, porque como te digo, hasta en un momento fue uno de los punteros del jazz en el Soho, hasta un historiador prestigioso, renombrado en todas las universidades del mundo, y con una mirada un poco más acabada de lo que fue el siglo XX, sobre todo en Occidente,
Así que bueno, lo recomiendo también mucho, en una traducción muy cuidada de Ariel Magnus, que es un escritor, entonces siempre se agradece eso, ¿no? Una traducción bien cuidada y bien llevadera. Así que para la biblioteca de REC, como novedad, Una vida en la historia, Eric Hobsbawm. Me encantó. Por supuesto que lo sumamos a esta biografía de Hobsbawm en la biblioteca de REC. Y para cerrar este micro vamos a hablar de la joyita. ¿Con qué nos vas a convidar como joyita en esta trilogía? Bueno, en este caso arrancamos con De animales a dioses, con la historia de la humanidad toda, después vimos el siglo XX, sobre todo de Occidente, y después nos adentramos un poco más en la ciudad de Santa Fe y un poco más yendo para la costa, por la ruta hasta la ciudad de San José del Rincón, donde tenemos un libro de Nancy Sobrero de Vallejo, Ajá. Precioso, que versa sobre las calles de Rincón, se llama San José del Rincón, donde las calles hacen historia, y es un catálogo donde están todas las calles enamoradas y describe un poco la historia de cada uno de los nombres que aparecen en las calles. Es un libro de una manufactura preciosa con una terminación y un papel ilustración y con muchas fotos. Incluso tiene un plano de la ciudad de Rincón. Cuenta una pequeña historia de la ciudad y sobre todo vamos descubriendo a través de los personajes y de las personas, que los nombres que se fueron dando, homenajeándose a través de las calles, de estas calles de arena con esa vida tan pausada, y aprendemos bastante de historia y de una manera muy, muy novedosa y muy simpática, y porque hay muchos personajes locales, hay artistas, hay músicos, así que para mí, yo lo leí con muchísimo gusto, por lo menos. Buenísimo. Así que bueno, La joyita, que aparte es un libro casi inhallable, así que tiene todas las peculiaridades para esta categoría. Me encantó, la verdad que no lo conocía y me parece fantástico difundirlo y por supuesto ponerlo a disposición de los lectores en Ferrovía, y acá lo vamos a tener en la biblioteca de REC, claro está. ¿Y qué le vamos a regalar a nuestros televidentes? ¿Qué te parece? Y me parece que este último de Nancy Sobrero de Vallejo es el mejor que pueden recibir de regalo, porque es algo que es muy difícil de encontrar y que se disfruta para los santafesinos. Es una perla que nos va a hacer por ahí ver con otros ojos la ciudad de Rincón. Buenísimo, me parece bárbaro. Vamos a regalar entonces este libro sobre las calles de Rincón de esta autora. Santi, muchísimas gracias como siempre, y nos reencontramos la semana que viene para seguir agregando volúmenes a esta biblioteca nuevita que es la biblioteca de este medio que se llama REC. Te mando un abrazo. Un abrazo, Lucho, hasta la semana que viene.